para llegar a un acuerdo con los Igigi, en un descuido de Enlil, se aprovechó Enki para robar las famosas tablas Me, y de ahí sacó el conocimiento para crear un Lulu, un trabajador primitivo, y dárselo a los Igigi. Pues sí, para que ya no hicieran tanto jale, ¿no? Así es. Creo que en esa parte del relato recuerdo que ahí Enki se le prende el foco y dice haber visto a estas criaturas fuera del Edín, que caminaban erectos y pues que podían usarlos, ¿no? Para el propósito de sacar oro, de ser mineros, básicamente, de ser sus esclavos. Sí, pero Nima, la esposa de Enlil, le dice a Enki, oye, pues no los consideres como criaturas, son seres, porque me recuerdan a nuestros antepasados. O sea, en Nibiru también pudo haber pasado sí, la evolución, ¿no? Una evolución igual. Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán y hoy vamos a ver un tema pues realmente emocionante. Tengo aquí en este estudio de grabación a un querido hermano mío que se llama Víctor. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Moy. Encantado de estar aquí. No, gracias por estar aquí y pues vamos a hablar de los Anunnakis, de los sumerios, teorías de conspiración, todas esas cosas, ¿no? que a la gente le interesa. Quiero mandar un saludo a Feliciano González, que me escucha desde Guadalajara y me sugirió el siguiente tema. ¿Qué tal, amigo Moisés? Buenos días, aquí saludándote a ti y a toda tu audiencia. Yo estoy acá en Guadalajara, te sigo desde hace mucho tiempo. En cuanto tengo la campanita puesta, pero en cuanto sale un podcast, pues luego estar atento a escucharlo, ¿verdad? Me gustan bastante tus podcasts. Y quería pedirte uno especial, a ver si podrías hacer uno referente a los Anunnakis o a la religión sumeria. Feliciano, muchas gracias por mandar esta sugerencia y pues como comenté antes, ¿no? Este es un tema realmente muy interesante, muy extenso. ¿Cuántos dioses tienen, Víctor? Son cerca de 3,300 dioses. Bien poquillos, y vamos a hablar de todos hoy. Vamos a tratar de resumir lo más posible lo que es pues la historia de los Anunnaki, de los sumerios, porque pues ¿qué hay? Entre teorías de conspiración. Teorías de conspiración, cosas que son ciertas, cosas que nos sacan de onda, cosas que no podemos explicar todavía. Imagínate, o sea, simplemente de que poder decir que miles de años antes que Pitágoras ya habían descubierto el teorema y se aplicaba en muchas cosas. Entonces... Sí, está interesante. Y luego pues las tablillas, ¿no? Y si creerle o no, ¿cómo se llama Sitchin. Zacarías Sitchin. Entonces pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces espero les agrade el tema y pues se queden aquí hasta el final. Hace mucho tiempo, en el tiempo antes de nuestro tiempo, en un planeta que no podemos encontrar ni con los potentes telescopios, ni con el Hubble, ¿no? Que acaban de lanzar. Con el James Webb. Tampoco. El Webb es el que acaban de lanzar. El Hubble era el anterior. Bueno, los antiguos llamaban este planeta Nibiru. Hubo un cataclismo que provocó que el otrora próspero planeta buscara soluciones drásticas pues para obligar a mantener la vida de sus habitantes. Y pues eso nos trae la pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos o qué vamos a hacer nosotros cuando hayamos consumido pues todos los recursos de la Tierra? Y pues lo mismo que han venido haciendo desde todos los tiempos de la astronomía moderna, ¿no? Buscas otro planeta para vivir. Pero antes que ver qué hicieron los niburianos, vamos con un poco de historia. Después de la última glaciación, 9,700 años antes de Cristo,
La tierra que antes era buena con sus habitantes, con las criaturas que la poblaban, obligó a nuestros antepasados a evolucionar. Empezamos a salir de África para esparcirnos por el mundo. Alrededor del año 2900 a.C., uno de estos grupos se asentó en la región de lo que sería la Mesopotamia, obligados por los todavía inundados vados de la zona del actual Irak, Irán y todos los países árabes. A esta zona se conoce como el Corriente Fértil. Forzados por necesidad de evolucionar para sobrevivir y adaptarse a las condiciones del territorio, los primeros habitantes empiezan a protegerse de las crecientes de los ríos Tigris y Éufrates. Dentro de las cuevas, al ver que el terreno pantanoso hace muy difícil los viajes, empiezan a domesticar animales. ¿Cuáles fueron los primeros animales que empezaron a domesticar? Fueron los asnos, un animal que se llama el onagro. Ese sí no sé qué es. Ese animal es extinto, según a lo que puedo encontrar es una combinación, es un toro, pero un poquito más ligero, más rápido, del cual descienden las vacas modernas. ¿Y ese lo usaban para comérselo o era de carga? ¿O ambos? Lo empezaron a usar para ambos. Ok. Entonces, desde aquí llegamos y empezamos a ver el florecimiento, ya que una vez que ellos empiezan conforme las condiciones se van dando, pues una vez que empezamos a domesticar a estos animales, dejamos de ser completamente nómadas para ser seminómadas, porque todavía había que ir a buscar el alimento. Oye, y ahí va, es como ese círculo, ¿no? De que pues tienes tus animales y obviamente los animales hacen del baño y fertilizan la tierra, sí, ¿no? Y empiezan a ver pues que todas estas plantas ya son mucho más fácil de cultivarse, los granos, que pues ir y agarrar las plantas silvestres, ¿no? Sí, como dices, empieza a fertilizar la planta y dices, oye, el trigo crece mucho más rápido donde tengo mis animales, donde ellos pastan, a que si voy y lo busco, pues me ahorro muchos días de cacería, pues ya me ahorro mucha energía. Entonces aquí empezamos a ver a la primera cultura, la primitiva, que se llama Jalaf, que ya tiene pues unas chozas más para proteger a sus animales, y de donde sale el Hakuna Matata, que es la cultura Hasuna Samarra. Ok. Aquí ya vemos las primeras casas que ya son completamente para habitantes. ¿Cómo nos damos cuenta que existieron? Pues estos vienen de 3.300 años todavía, antes de que acabaran. Todavía estaban aquí con los estragos de las inundaciones, y pues ellos dejan vasijas, cuchillos, nada más que todavía no tienen una historia como tal. 3.300 años pasan, o antes de Cristo, nos encontramos con la primera cultura que ya es la base de la civilización sumeria, que es la cultura del Obein. Ellos ya aquí ya damos el brinco de la prehistoria a la historia, siendo totalmente sedentarios. Aquí se inventa la escritura cuneiforme, donde ya empezamos a hablar y decimos que aquí empieza la historia, porque ellos ya tienen la obsesión de registrar todos son los primeros conteos de gente, las primeras contabilidades públicas, la organización política. Y todo en piedra. Y todo en piedra. Aunque no era una piedra en sí, se dieron cuenta que era la masilla. Arcilla, ¿no? Era la masilla de arcilla. La empiezas a manejar. Y si te equivocabas, pues nomás tenías que mojarla. Sí, y tallarle y se borraba y volvías a escribir. Entonces ya que dices, ya quedó perfecto, bueno, ya lo llevas a lo coces y la perseveras muchos años. Entonces, pues ya aquí en la cultura Erobey, pues ya vemos que la gente aquí se empieza a dar, como les dije antes, era la base de la civilización sumeria. Y pues ahí también se dieron los canales de riego, y se inventó la máquina, ¿no? Esa, el arado. Sí. De hecho, el onagro fue el primer animal que se utilizó para las yuntas. Para jalar el arado. Para hacer los canales de arado. Entonces, pues
miles de años pasaron, de aquí evolucionamos, los sumerios se fueron haciendo más centrados, aparecieron los acadios, los asirios, los amorreos, que fueron los que terminaron gobernando la región. De aquí el último conquistador famoso o más grande de ellos, de los amorreos, fue el Hammurabi, que de aquí toda nuestra civilización todavía nos sigue dando muchos códigos legales bajo el código de Hammurabi. Entonces pues la historia se va llenando de pueblos, de evolución. La gente de otros lados, conforme iba evolucionando, se va dando cuenta que ahí ya están mucho más avanzados, que es mucho más fácil la vida, y van llegando. Entonces se llevaban algo de Sumeria y lo llevaban a sus asentamientos. No, y con esto de que había bastantes tribus, pues empieza a dar el de que ahora pues tú vas a ser mi esclavo, güey, porque eres inferior a mí, o sabes menos, o tienes menos, no sé. Pues no podríamos decir como que potencia en armas, que quizás sí, ¿no? Porque pues sí tenían sus armas, o eran menos, ¿cómo se le podría decir? ¿Evolucionados? Sí, la evolución. ¿Civilizados? La evolución, la civilización. Civilizados. La evolución civilizadora va avanzando, pues vivíamos en una tierra de que era matar o morir. Por eso lo único que no se conserva del código de Hammurabi es la ley del talión, del ojo por ojo. Entonces, pues yo creo que estaban llenos de tuertos en ese tiempo. Entonces, pues con el ir y venir de las civilizaciones, de las culturas, pues se va perdiendo. Hasta que un día, por orden de Napoleón, en finales del siglo XIX, pues manda, con su afán de conquistar el mundo, Napoleón manda a sus eruditos de la Universidad de París a buscar a los asirios. Pero pues resulta que no encontraron a los asirios, que pues era más fácil, los asirios siempre han aparecido en la Biblia, pero pues era más fácil encontrarlos, pero se ven encontrando que, oye, ¿qué es esto? Entonces con este redescubrimiento, pues ya nos damos cuenta todo lo que le debemos a los sumerios. Como ya lo dije, el paso de la prehistoria y la historia, porque en el 3300 antes de Cristo están datadas las primeras tablillas y los registros de su historia. Pues creo que en este tiempo también se inventó la rueda, ¿no? Aunque pues primero fue el torno del alfarero para hacer vasijas, porque muchos creen que fue la rueda primero, pero en sí pues fue el torno para hacer sus vasijas, y ya después se dan cuenta de que, oye, esto rueda, bueno, lo puedo usar para mis carretas, y pues ahí se da lo que es la rueda. Sí. También eran una sociedad muy igualitaria, aunque fueron los primeros en institucionalizar el matrimonio. O sea, ellos fueron los que dijeron, nos vamos a unir. Así es. Las leyes matrimoniales aquí aparecieron. Se inventó el carro de guerra, aunque pues no era un arma en sí como tal, como ya lo usaron los egipcios después. Era más para un transporte de tropas, y dieron su uso, y cuando no había guerra, pues lo usaron para transportar mercancía. Creo que otra de las cosas que les debemos también, pues es la primera cosechadora. No la inventan para la producción de granos, y pues lo hace más fácil y más rápido, un poco más automatizado. Sí. La medición del tiempo, que ahí sí una disculpa, no pude entender bien cómo se basaba. Ellos tenían un sistema hexadecimal, o sea, en base a 60. Los meses, los años, también lo medían en estos múltiplos. Y a lo que leí o lo que estuve investigando es de que está basado en las falanges que tenemos en las manos. No pude comprenderlo, entonces pues no lo puedo explicar todavía. Sí, está interesante. Por ahí tengo un episodio donde hablo de que antes el año empezaba con marzo, ni siquiera era en enero, febrero, esos ya se agregaron después. Entonces creo que sí puedo entender cómo el tiempo y las mediciones y los calendarios pues han cambiado a como quiere cada emperador, ¿no? Sí, todas las culturas solares empiezan con el año nuevo en marzo, después de la primavera. También se dio el culto a Ninkasi, la diosa de la cebada. Entonces pues esto da origen a la cerveza, y
pues ahí empiezan a disfrutar, ¿no? de lo que es ahora. Sí, pero pues ahora que sí, los autores de la historia no se ponen de acuerdo en quién realmente la inventó. A lo mejor pues no fueron los sumerios, pero sí la popularizaron en su uso y la usaban también con fines medicinales, a lo que entiendo. Sí, bueno, pues como ya dijimos, también les debemos la organización de las grandes urbes y los códigos de leyes para la administración del orden de la sociedad. O sea, imagínate ser la ciudad de Ur, que fue la más grande de la historia antigua, que tenía más de 10 millones de habitantes. ¿Cómo organizas y todos trabajando para lo mismo? Entonces, pues tiene que haber un orden, ¿no? Así es. El famoso dicho Ordo ab chao. Así es. Orden del caos. ¿Qué más hicieron? Pues las murallas, ¿no? Dentro de las ciudades. Sí, el Código de Hammurabi, como ya dijimos, que todavía nos sigue dando base para leyes actualmente en nuestros países. Y pues la creación de grandes rutas comerciales, que todavía esas rutas se conservaron, que fueron las bases para la ruta de las especias y la ruta de la seda. Las especias que no traficaban, ¿qué intercambiaban? La madera, okay, la canela. Ya digo, en los escritos sumerios se habla del Valle del Indo. Ahorita no recuerdo cómo lo llamaban. Murki, creo. Entonces ya iban hasta la India por especies como el curry, chile, cosas que pudieran servir para la fabricación de medicina, porque también fueron los primeros en escribir un manual de medicina. Y pues la ruta de la seda, ¿no? También, que fue considerada pues más que nada para la realeza. O sea, quien podía conseguir seda era porque tenía lana. Estaba bien puesto en su lugar. Así es. ¿Y qué me dices de la educación a las mujeres? Bueno. Sin ofender a las mujeres, ¿verdad? Sí. Es como dato cultural e histórico, pues estamos hablando de los sumerios. Pero sí, no. Sí, aunque eran una sociedad muy igualitaria, la importancia de la educación era muy, muy general, o sea, era obligatoria para todos, solamente que las mujeres no estaban consideradas dentro del plan que te daba el gobierno. Si la familia podía pagar y quería que sus hijas fueran educadas, iban a la escuela y dentro de la escuela convivían ricos y pobres, todos tenían que ser educados. Entonces, dentro de esta importancia, pues vemos, lo primero que se enseñaba era la religión. Entonces, lo primero que se les enseñaba era hablar sobre sus dioses. Los 3,000 que tenían. Los 3,300. Eso sí estaba bien. Digo que creo que como toda civilización, pues tienes que tener algo en qué creer, ¿no? Es importante. Sí. ¿Qué tal el poema épico más antiguo de la historia? El poema épico más antiguo de la historia. Aquí pues vemos varios dioses metidos, ¿no? O sea, la base de varios dioses metidos. Se le da un trabajo. Y lo más interesante de Gilgamesh es que no lo cumple. No lo logra. Su misión era bajar al inframundo por el agua de la vida para revivir a su amigo amante. ¿Qué dices? No, tenías un trabajo. Tenías un trabajo y no lo hiciste. Y le das a Hércules 12 y sí los hace. Y sí los hace. Sí, vemos aquí muchas similitudes con Hércules, con Thor. Incluso acá con varios héroes de las mitologías mesoamericanas. Entonces, otra de las cosas que les debemos pues son estas matemáticas avanzadas, ¿no? Para la época, como dijiste hace rato, el teorema de Pitágoras pues está ahí inscrito en la tablilla. Sí, si quieren comprobar dónde está el teorema de Pitágoras, busquen la tablilla Plimpton 322. Plimpton. Que está ahí en el Museo Británico. Creo que ya está muy, muy remarcado. Ahora empezamos a meternos un poquillo les gustaba ver los astros, ¿no? Eran muy grandes astrónomos y pues veían los primeros 5 planetas, sí, los primeros 7 astros. Sí, hay que considerar los 5 planetas que se ven a simple vista,
más los astros que ya tenemos, el Sol y la Luna. Aquí ya nos dan los 7 astros. Pero aparte, ellos fueron los primeros en hablar de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos planetas no fueron descubiertos hasta ya en las épocas de... Empezamos con Saturno en las épocas de Galileo, con su primer telescopio. Oye, pero ahorita que dices Plutón, siempre lo andan haciendo a un lado al pobre Plutón, güey, ¿no? Sí. Primero que fue una luna expulsada de un planeta, güey. Y ahora en esta época moderna, creo que fue en el 2006 cuando la NASA lo renombra como planeta enano. Sí. Y no lo considera enano, no lo considera planeta de verdad. Entonces, pobre Plutón. Es que si vemos las nuevas reglas para considerar un cuerpo, un planeta, pues ya tendríamos cerca de 320 y tantos planetas en el sistema solar. Si consideráramos todavía las características de Plutón como para hacerlo. No, sí, te imaginas volver a la escuela. A ver, dime los 300 y algo planetas que tenemos. Nunca pasarías la clase. Sí. Entonces, pues ya para poder continuar a la historia, sí me gustaría dar una pequeña explicación, ¿no?, de los planetas o cómo fueron nombrados los astros en la historia, porque esto pues da mucha base para entender algunas cosas. Entonces aquí los sumerios llamaban al sol Apsu, a la luna Kingu, Mercurio es Mumu, que siempre fue un mensajero, Venus Lahamu, Marte Lamu, Tiamat es un planeta que se destruyó, es el actual cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A Júpiter le decían Kishar, Saturno era Anshar, Urano era Anu, coincidencia con los griegos, que es el padre de los dioses, o de los primordiales, y Plutón, Gaga, que consideraban que era una luna expulsada de Saturno, que salió tras el paso de Nibiru. ¿Y Neptuno cuál era? Neptuno nos quedamos con Ea. Una disculpa. Ea, ahí salió la frase. Y pues bueno, ahora, como dices tú, Víctor, vamos a pasar a tratar de resumir más de 7,000 años de historia en este podcast de 1 hora más o menos. ¿Se puede o no se puede? Vamos a tratar, pero sí es algo complicado. Y pues para dejar un contexto claro, como dices, Moy, son 7,000 años de historia resumida. Digo, lo que sigue es un pequeño resumen que traté de sintetizar del libro perdido de Enki, escrito por Zacarías Sitchin, que no fue un lingüista de profesión. O sea, él dice que tradujo las tablillas, pero en sí él no era un traductor o un lingüista, sino más bien era un escritor de ficción. Tiene varios libros sobre diversos temas, y en la década de los 70 se empezó a escribir una serie que se llama La Historia de la Tierra, que fue tratando de explicar lo que los verdaderos lingüistas no podían traducir de las tablillas sumerias en sí. Si quieren, o sea, yo les recomiendo leer a Federico Lara Peinado y a Samuel Noah Kramer, que ellos sí son lingüistas y ellos dicen que son los más acertados en la traducción de las tablillas. Pues sí, porque aquí Zacarías es como que más fantasioso, ¿no? Entonces siento que sí le puso ahí de su cosecha al libro de que voy a fantasear con esto. Entonces creo que podríamos leer su libro, el libro perdido de Enki, pero sí tomarlo como con un grano de duda. De duda y de arroz, ¿no? ¿Cómo se dice? Ese libro del libro perdido de Enki lo tengo de manera digital en PDF. Entonces en la descripción de este podcast les voy a dejar la liga donde lo pueden leer si les gustaría aprender más de este tema. Pero pues vamos a darle, Vic. Digo, sí son varios nombres. A lo mejor es confuso en un principio, o para mí todavía es confuso. Pero siempre también he sido de la idea que es mejor saber algo de todo que saber todo de algo. No, entonces, pues, digo, si no se te quedan todos los nombres que vamos a platicar aquí, es en general para que veas el contexto y que vayan relacionando cómo, pues, todas las historias se repiten y a lo mejor cambia un poquito el nombre, pero sí, todo llega a lo mismo. Todo tiene una base.
Digo, todas las leyendas tienen algo de verdad. Y sí, vamos a dejar la conclusión de que es verdad, o las dudas que tenemos de lo que es verdad para el final. Hace mucho tiempo, en un hermoso planeta hubo un conflicto. Estaba dividido en 2 regiones, la gente del norte contra la gente del sur. Qué raro. Después de las tribulaciones, por fin se da la paz. Pero la paz no estuvo extensa de cobrar un costo. La atmósfera del planeta en sí, el sistema volcánico también, quedó muy disminuido. Entonces hizo esto que al estar tan debilitado, un extraño sol sacara a Nibiru de su órbita. Esto pasó hace 3.900 millones de años. El rey An pues firma la paz y se casa con la reina Antu. Después de varios tiempo se van dando una sucesión, ponen de muchas peleas entre que si son hijos originales, si son descendientes. Entonces llegamos al Alalú. Alalú se rebela en contra de el rey Lama y su esposa Lahama, porque ellos no escuchaban el consejo de los sabios de que le habían recomendado esparcir oro por la atmósfera para poder fortalecerla. Me suena a lo que estamos viviendo aquí, que están esparciendo, ¿cómo se dice? Algo de plata. Sí. Polvo de plata para que llueva. Pues sí, para poder saciar, o sea, para poder hacer llover. Pues sí, que ellos intentaron esparcir oro para fortalecer su atmósfera. Y también les recomendaron mandar exploradores a todo el universo para poder buscar el metal. Cuando ese extraño sol saca a Nibiru de su órbita, empieza una cuenta que se llama Shar. Un Shar equivalen a 3.600 años terrestres. Entonces la vuelta que le da ese extraño sol pues era nuestro sol. Entonces pues ahí empieza la cuenta de sus años. Alalú mata a Lama y reclama el trono, pero dentro de esta rebelión aparece uno que se llama Anu, que reclama el trono porque él decía ser descendiente directo de hijo de An y Antu. Entonces pues ya, para mantener la paz, Anu accede a servir a Alalú, pero ve que su administración pues tampoco hace nada y lo derrota. En un golpe de estado pues lo derrota y lo manda, lo exilia de Nibiru. Entonces en ese exilio Alalú llega a aquí está interesante porque en las historias sumerias o en las historias de Nibiru se decía que Nibiru mató a Tiamat y de sus restos formó el planeta y la luna. Nos formó la Tierra y la luna. Y recordando que Tiamat es ese cinturón de asteroides que está entre Júpiter y Marte. El corazón de Tiamat y sus venas con su preciosa sangre quedaron aquí esparcidas, y la sangre de Tiamat era de oro. Ya en la Tierra, Analu pues escribe Nibiru con tal de recuperar el poder. Les dice, oye, mira, ya hice exploraciones y ya encontré que aquí hay mucho oro. Entonces Anu manda a sus hijos Enlil y Enki a ver las exploraciones. Llega Enlil, se ponen a trabajar, hacen una prueba del oro y resulta que sí es muy apto, que tiene una pureza muy alta y que sirve para la atmósfera. Entonces empiezan los trabajos. Pero era mucho jale. Sí, era demasiado jale. Y obviamente siendo de la realeza, pues no, me voy a poner a jalar en las minas, a extraer oro. Sí, digo, que vemos que eso de tirar barro es universal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos el oro? Bueno, hay 12 ediciones diferentes del libro de Enki dicen pues que agarraron gente de menos clase de Nibiru y se las trajeron, y otra edición que dice que los sacaron de otros planetas que estaban gobernados por los niburianos. Entonces, pues vamos a dejarlo que trajeron sus esclavos y los pusieron a trabajar. A estos esclavos ya los conocemos aquí como los Iyiji. A Alalú, que ya estaba en la Tierra, se le pone a los brincos a
Anu y le dice, pues yo voy a reclamar, ahora ya me expulsaste de Nibiru, ahora la tierra es mi reino. Pongo mis reglas. Sí. Y Anu le dice, pues no, mijito, pues si vences a mis hijos, pues te dejo gobernar la tierra. Pues bueno, empiezan. Después de una batalla, Enlil por fin vence a Lalu y ya se empiezan a trabajar. Se empiezan a repartir. Enlil queda como el señor de los cielos y crean un espacio en la tierra que se llama Edín. Edín, suena como algo que he escuchado en la Biblia, sí, algo similar a Edén. Es algo, sí. Edín es el señor de los, es el lugar de los dioses Anunnakis, de los señores de Nibiru, porque todavía no son llamados Anunnakis. De hecho, nunca se llaman Anunnakis. Uh-huh. Y Enki se queda en el Apsu, que es el lugar donde se van a recorrer los trabajos. Durante 6 días trabaja Enki y saca mucho oro, pero al séptimo dice, pues no, ya me cansé. Entonces decreta que el séptimo día es de descanso. Híjole, siento que ya viví esta historia. Para este tiempo, pues los viajes entre Nibiru y la Tierra eran muy constantes. Sacaban un cargamento, tenían los recursos, tenían la infraestructura y mandaban. Iban y venían. Entonces, ya en la Tierra, Enki tiene a su hijo primogénito, Marduk. Enlil, por su parte, por acciones deshonrosas, fue exiliado a la Tierra y aquí le nace Nanar, el primer Anunnaki concebido en la Tierra. Digo, ¿qué acciones deshonrosas? Eran medio acosadores. Entonces, pues todas las hijas de los que no eran de la realeza de Nibiru, pues que él quería tener su parte de ellas. Entonces ya lo mandan para acá y aquí se queda definitivamente. Por el exceso de trabajo, los Igigi mandan a traer a un héroe de Nibiru que se llama Ansu. Entonces esto obligó a los niburianos a formarse en clanes. Empiezan la guerra entre ellos y tras derrotar a Ansu, Enki manda a su hijo Marduk a gobernar Marte, Lamu, para llegar a un acuerdo con los Igigi. En un descuido de Enlil se aprovechó Enki para robar las famosas tablas Me y de ahí sacó el conocimiento para crear un Lulu, un trabajador primitivo, y dárselo a los Igigi. Pues sí, para que ya no hicieran tanto jale, ¿no? Así es. Creo que en esa parte del relato recuerdo que ahí Enki se le prende el foco y dice haber visto a estas criaturas fuera del Edín, que caminaban erectos y pues que podían usarlos, ¿no? Para el propósito de sacar oro, de ser mineros básicamente, de ser sus esclavos. Sí, pero Nima, la esposa de Enlil, le dice a Enki, oye, pues no los consideres como criaturas, son seres, porque me recuerda a nuestros antepasados. O sea, en Nibiru también pudo haber pasado la evolución, ¿no? Una evolución igual. Ninjishida analiza a los seres. Ninjishida era hijo de Enki. Entonces él los analiza y descubre que su esencia vital es muy parecida a los Anunnaki, a lo de ellos. Y está formada por 2 serpientes, así que deciden mezclar su esencia para hacerlos capaces de entender órdenes, comunicarse y trabajar. Y estas 2 serpientes pues se refiere al ADN, ¿no? Que parece que son 2 serpientes enroscadas. Digo, en estos tiempos y en el tiempo que se escribieron estas tablillas, pues usaban mucho esto figurativo. A lo mejor no sabían el nombre correcto de darle, pero usaban cierta manera de, pues parece a esto y vamos a nombrarlo así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la historia de Eliseo, donde la Biblia narra, para mí a Eliseo se lo llevaron unos extraterrestres, porque como lo narra es de que bajó un carro de fuego con ruedas de fuego tirado por caballos. Sí. Entonces pues creo que de esa manera lo describían y vendría siendo algo similar aquí con esto del ADN. De hecho más adelante vamos a ver a quienes se llevaron. Entonces Enlil no estaba de acuerdo con combinar ADN. Con combinar ADN, es porque
piensa que serán esclavos. O sea, en cierta parte Enlil no estaba tan de acuerdo en que fueran esclavos. Pero Enki y Ninjishida le dicen, pues no van a ser esclavos, van a ser nuestros ayudantes. Ah, mira. Muchas pruebas, mucho tiempo después de pruebas, trabajadores defectuosos, o sea, ensayos, estuvieron en ensayo y error. Pues sí, porque no les quedó a la primera, ¿no? Unos ni podían agarrar herramientas, otros no podían hablar, no emitían sonidos, pues normales de humanos, entonces pues sí. Hubo mucha pedacería ahí. Sí, entonces Ninmah, hermanastra de Enlil y Enki, que vino a la tierra, dijo, pues toma uno de mis óvulos y úsalo para que lo fertilices con la simiente de estos Lulú. de estos ayudantes. De estos ayudantes. Entonces, pues ya tenemos el primer resultado exitoso. ¿Y cómo lo llamaron? Aquí llegamos a la época de Adamo. ¿Dónde escucharon un nombre similar, güey? También en la Biblia. El primer hombre primitivo de la tierra se llamó Adamo en esta historia. En la Biblia se llama Adán. Después, pues lo vieron muy solito y le hacen una compañera que se llamó Tiamat. Y fue creada a partir de la esencia de una costilla. Le sacaron una costilla y de ahí sacaron la sangre para hacerlo. Qué raro. ¿Y dónde los pusieron? En el Edén. Sí, nada más que hay que separar también. Aquí hay dos versiones del libro que dicen: los primeros hijos de Adamo y de Tiamat fueron designados exclusivamente para trabajar, pero seleccionaron a los más inteligentes y los dejaron en el Edén. Ya con la pareja empiezan a multiplicarse, pero también los niburianos se empiezan a multiplicar. Nacen Inanna y Utu, que pues son diosas muy relevantes que vamos a ver después. Enlil no estaba contento porque los hijos de Adamo y Tiamat tenían esencia Anunnaki, pero solo se le explica que no es la esencia en total, solamente se les enseñó, se les dio la esencia del conocimiento, pero no de la vida eterna. Aún así, Enlil los expulsa del Edén y los manda al Apsu a cumplir con su tarea. Les dice, órale, a trabajar, a jalar, porque para eso los hicimos. Entonces, ya cuando la población de humanos en la Tierra iba siendo mayor, Enki seduce a 2 jóvenes humanas y las embaraza. Hombre, estamos como fallas. O sea, las crean y las empiezan a ver bonitas y ahora presta. Sí, que también vamos aquí muchas historias parecidas. Entonces las 2 tuvieron el parto el mismo día. Entonces un niño nació en la mañana y una niña nació en la tarde, Adapa y Titi. Enki envía a sus hijos Ninjishida y Dumuzi, que nacieron en la tierra, para que lleven a Adapa a Nibiru, pero Enlil le prohíbe que se coma o tome agua de Nibiru para que no pueda volverse inmortal. ¿Sabes cuál fue la razón del por qué lo envían allá? Sí, quería que Anu los viera. Conocer a la familia. Conocer a la familia. Sí, técnicamente pues eran sus nietos. Y ya a Adapa se le empieza a dar más conocimiento. A él se le permite volver a vivir en el Edén, a aprender de los niburianos y empezar a transmitir ese conocimiento a sus hijos. Pero no fue el último que viajó a Nibiru. Él fue el último en ver a Anu directamente. En Nibiru, Enki recibe a Adapa. Enki va con su padre y le dice, mira, pues este es mi hijo. Ya lo reconoce como tal porque en la tierra se había mantenido el secreto de su nacimiento. Y en Anu entonces los asigna como los creadores de la civilización entre los humanos. Marduk y Ninjishida son los encargados de la educación de estos seres y regresan con cereales y ganado para cultivar y crear en la tierra, porque ya al ser tan grande la población los recursos empezaban a escasear. Entonces podríamos decir que ciertos granos no se dieron en la tierra, fueron exportados del planeta Nibiru. Así es. Entonces sí es pan de dioses, por así decirlo, que se ha llegado a comer. Así es.
Marduk se encariña con los humanos y en especial con los hijos de Adapa y Titi, que son llamados Caín y Abael. No sé de dónde me salen estos nombres. Marduk decide educar a los niños humanos. Adapa y Titi se quedan con Ningishida para aprender los secretos de las letras y los números. Abael es llevado con Marduk para aprender el pastoreo. Caín se va con Ninurta para aprender sobre el cultivo. Al término de la temporada de la cosecha y la producción, los hermanos humanos guardaron lo primero de su cosecha y se la presentan a Enki. Pero Enki solamente felicita a Abael. Entonces... Déjame adivinar. Luego se encabrona Caín. Sí. Caín se queda con el sentimiento y decirle matar a su hermano. Se hace un escándalo en el Edén con los señores del cielo y mandan a juicio a Caín. Marduk pide su muerte porque pues mató a su apadrinado, pero Enki lo convence de que le perdone la vida y deciden expulsarlo, no solamente del Edén, sino de las tierras del Apsu. Lo mandan hacia el este, a las tierras de más allá de las aguas, así se llamaba. Caín se va con su hermana, Awan, a quien toma por esposa. Incesto, güey. Adapa y Titi logran tener otro hijo, que se llama Sati, y a partir de él empiezan a contarse las generaciones de Adapa, que son 30 en total. Otra coincidencia con una historia parecida. Todos ellos fueron trabajadores para los Anunnakis, quienes los enseñaron a dominar las causas de las aguas para que pues, pudieran hacer los canales de riego. Sí, pues desviaban el agua de los ríos hacia sus ciudades. Pues ya sí tenían agua. De los hijos de Sati, Marduk los lleva con los Igigi para que ellos también conozcan a los humanos. Después de que nos enseñan a manejar las aguas y hacer canales para los riegos, Deirit, descendiente de Adapa, es que empezamos a adorar a los dioses, y aquí ya les empezamos a llamar Anunnakis. Deirit nace Enkime, que es apadrinado por el mismo Enki y lo manda con Marduk a sus misiones. Por él, los Igigis ya nos conocen a nosotros, a los humanos. De Enkime nace Matusal, el de larga vida. Gracias a Enkime se cuentan las leyendas de otros mundos y nunca regresó a la Tierra. O sea, se apasionó con esas historias y vámonos. Sí, se lo llevaron. Pues aquí tenemos a Enoch y a Matusalén de la Biblia, ¿no? Lumak, hijo de Matusal, es el encargado de apaciguar las revueltas de los trabajadores, ya que la tierra empezaba a presentar cambios de clima extremos y no era tan fácil empezar a cosechar, no era tan fácil hacer crecer los cultivos. Pues sí, ya se acercaba la era glaciar. Nada más que estos cambios en el clima no solamente se presentaban en la Tierra, sino que también en Lamu, Marte, pues queda totalmente, pierde el 90% de su atmósfera. Y los Igigi y Marduk deciden ya no establecer otra estación de paso, porque el oro que extraían lo mandaban primero a Marte, de ahí lo procesaban y ya lo mandaban a Nibiru. Entonces Marduk decide, pues lleva sus operaciones a la Tierra, y Marduk toma una esposa hija de Enkime, una terrestre. Enki no estaba muy de acuerdo porque le dice, pues vais a perder los derechos al trono de Nibiru si te casas con una mortal. Pero le valió. Pues sí, al final le valió, y pues tampoco la muchacha estaba muy convencida y la toma por la fuerza. Entonces pues ya Enki también empieza a tomar mortales para su gusto. La esposa de Marduk se llamaba Sarpiant. Como serpiente. Sí. Qué raro. Entonces los Igigis pues también dicen, bueno, pues si el comandante, el jefe empieza a tomar mortales, pues nosotros también. Y pues ya Enki ya no pudo hacer nada para evitar esto. Y de ahí pues viene lo de la historia de la Biblia, ¿no? De que bajaron los dioses y se mezclaron con las humanas. Así es. Entonces pues todo esto es para que ustedes vayan viendo también, ¿no? Cómo
pues la Biblia se escribió hace muy poco, relativamente estábamos hablando de eso. Y pues todos estos mitos escritos que traen la Biblia pues tienen su fundamento en cosas mucho más atrás de las que realmente sabemos o de lo que la religión realmente nos deja saber. Sí. Entonces, al ver lo que estaba pasando, pues Enlil no puede dar crédito y empezó a conspirar contra los terrestres en vez de enojarse contra los verdaderos culpables, ¿verdad? Entonces, mientras Enki cae enamorado de la esposa de Lumak, pues la seduce mientras su esposo no estaba. De esta unión pues nace alguien que también es muy importante, Sisudra, que se mantuvo el secreto de quién era su padre para protegerlo de la furia de Enlil. Esto se encargó Enki y Nima, que fue su esposa. Enlil, al ver que la perversión estaba llegando demasiado alto, evita que se les enseñe a los terrestres las técnicas de curación para que los humanos empiecen a morir de hambre, sed y enfermedades. Entonces, Sisudra va con Enki y pide clemencia para su raza, pero se da cuenta que no todos los cambios que pasaban en la Tierra era por Enlil. Se registran muchas explosiones en el Sol, que de esto, si hay una tablilla, no recuerdo el número, pero lo pueden ver en los libros, de que ya empiezan a hablar de explosiones solares. Sí, esta no fue escrita por Zacarías, o sea, esta sí es una tablilla que realmente data de los sumerios que la escribieron y es verídica. Es verídica. Hay terremotos en la Tierra y las nieves de los pueblos se empiezan a deslizar. Aquí empieza la glaciación. Llega un mensajero de Nibiru a la Tierra, Galsu era su nombre, a decirles que por todos estos cambios, la próxima vez que Nibiru se acerque a la Tierra, provocará un gran diluvio y que nadie sobreviviría a él. Entonces Enlil organiza la evacuación de los Anunnakis, pero dice que los que tengan esposas terrestres tenían que irse sin ellas. O sea, abandonarlas aquí. Sí, los únicos que se iban a salvar eran los Anunnaki. Así es, ningún humano podía partir a Nibiru. Todo aquel que decidiera quedarse se subiría a un carro celestial a esperar a que pasara la gran tribulación. Enlil y sus hijos se van a la luna a esperar a que pase el diluvio. Enki y sus hijos se quedan en la tierra en los carros del cielo, pero prestan juramento a Enlil de no salvar a los humanos. Aquí, antes del diluvio, Enki tiene una visión del por qué no deben de extinguirse los humanos y para no romper a su juramento hacia Enlil se dirige a la casa de Sisudra y a través de la pared, que estaba hecha de juncos, le dice que es Galsu, el mensajero de los dioses, el que llegó de Nibiru, y le da las instrucciones de construir una barca que pueda resistir las embestidas y flotar sobre las aguas para que proteja a su familia y 2 animales de cada especie. Este relato me suena muy similar también. Sí. Y se viene el diluvio. 40 días, 40 noches. Y los Anunnaki después del diluvio ven que los humanos han sobrevivido. Enlil casi golpea a Enki y Enki le dice que fue la decisión del creador de todo, que no es Anu. Entonces, pues Enlil no le queda más remedio que perdonar a Enki y a los humanos y despide a los hijos de Sisudra con palabras de bendición y les dice: espárcense y multiplíquense por la tierra. Aún tienen el problema de la recolección de oro, ya que con el acercamiento de Nibiru, su atmósfera había quedado todavía más debilitada. Y mandan exploradores por todo el mundo y encuentran que los descendientes de Caín también habían sobrevivido. Vamos a ver, otra vez, 2 versiones del libro, 2 ediciones diferentes. En una dicen que es así como lo estamos contando, y en otra dicen que fueron en total 7 arcas. Que si vemos, pues son las 7 civilizaciones más importantes de la historia. Los Anunnakis deciden entonces ahora crear el nuevo ombligo de la Tierra y crean plataformas para ir a Nibiru. Se crea una gran casa para los Anunnakis. Empiezan los conflictos otra vez, ya que Enlil y Enki empiezan a repartir la tierra entre los hijos, pero Marduk reclama a su padre que le había prometido el reino de la tierra. Después de esto se acepta una tregua, pero los hijos de Marduk
pelearon entre ellos y los dos murieron. La codicia, güey. No sé por qué, pero parece cierta orden discreta en época de elecciones. Y sí. El hijo más joven de Enki, Dumuzi, se encapricha con Inanna, que era hija de Enlil, que deseaba gobernar la tierra para sí misma. Marduk se opone y termina con Dumuzi muerto. Se mató a su hermano. Después de muchos conflictos, Enlil decide repartir la tierra y da una porción a Ninurta, Iskur, Nanar, Utu y Ninjishida. Todas estas son ciudades. Coincide con nombres de ciudades sumerias, que eran centros religiosos. O sea, al menos no con la ciudad, pero sí con los templos dedicados, que fueron los más grandes. Inanna se opuso y quería un dominio solamente para ella, y lo consiguió en la última visita de Anu a la tierra, y le dejaron el reino de Ungki. Este es el reino de lo que fue Mesopotamia. Ok. Anu volvió a dividir la tierra en 4 regiones, y a partir de aquí se empieza a medir ya el tiempo de la tierra. Aquí ya empezamos a medir nuestros años de 365 días. Sí, ya no en chars. Así es. Porque si así fuera no tendría ni un char ahorita. Exactamente. Aquí hay algo curioso. Llega Anu a la tierra, ve que todos los conflictos entre sus hijos y sus nietos, y les dicen, pues cálmense, vamos a repartirnos, vamos a dividirnos. Aquí Inanna, que después le cambian el nombre y tenemos por ella a Astaroth, que todavía sobrevive, le roba las tablas la tabla de los destinos a Enlil. Pero pues bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. A la primera región que dividió Anu se le llamó Kishi, la cual sería el centro de la tierra, y para esto se dejaría a los humanos tener acceso a las tablillas Me, que es cuando Inanna aprovecha y se las roba, seduciendo a Enki. El incesto a todo lo que da. Marduk, al ver que no tiene una ciudad para sí, construye una torre con la intención de reinar el cielo. Pero Enlil, que ya era el señor del cielo, ordena destruir la torre y hacer que sus habitantes hablen diferentes lenguas para que los seguidores de Marduk no se pudieran entender entre ellos. Después de un tiempo, Marduk decide exiliarse y toma para sí una región en la que cambia su nombre a Ra. Suena como la historia de Babel. No sé. Ninjishida es mandada a las regiones del este, más allá del mar, y ahí es conocido como la serpiente alada. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Así. Enlil seguirá reinando en el cielo, pero Enki cambia su nombre a Ptah. Pero no es la única vez que cambiará de nombre. Los humanos, por su parte, seguirán creciendo y multiplicándose, adorando a sus dioses, aunque no se pongan de acuerdo con cuál es el verdadero. El mío es el verdadero. Yo tengo la verdad absoluta. Como habíamos dicho, todas las tribus que llegaron a la Babilonia tomaron inspiración para hacer sus mitos. Tanto como entre ellos están los judíos, que tomaron muchos elementos para escribir la Biblia. Como les digo, en lo personal, pues es una historia de fantasía, pero sí me da la explicación a 2 grandes preguntas que he tenido desde el principio, desde que empecé a tener curiosidad del por qué. La primera es, ¿por qué las grandes culturas de la antigüedad casi cuentan la misma historia? Pues agarran de la base, de la Babilonia de la Sumeria. Pues de ahí le agregan, le quitan y hacen su mismo mito, ¿no? Sí, vemos. Igual vamos a hacer nuestra propia religión, ¿viste? Hay elementos que para crear un dios. Agarramos ahí, ya les cambiamos el nombre. Sí, pues sí, si vemos el Popol Vuh, hay un personaje que es idéntico a Marduk. Y la segunda pregunta que me lleva, si vemos en la historia de la Biblia, los libros que escribió Moisés y el libro de Josué, ¿por qué en el Éxodo, cuando salen los judíos de Egipto,
¿por qué no destruyeron Egipto y tomaron esa región para ellos? Pues ya era fértil, no sé qué, los aventó ahí 40 años en el desierto, ahí nada más vagando, que los mordieran serpientes. Entonces, pues aquí esto da una explicación, porque pues Egipto era de Marduk. Enki, al sacar al pueblo de Egipto, no quiso enfrentarse contra su hijo. Entonces, no quiero concluir nada, pero pues ahí tenemos. Sí, pues yo creo que al final lo que podemos hacer es leerlo, y lo padre de todo esto es de que pues no es una religión, ¿no? Este podcast no es una religión donde se te va a decir esto tienes que creer porque si no te vas a ir al infierno, ¿no? Y si quieres salvarte tienes que pagarme. Pues no es así, o sea, creo que nadie tiene la verdad absoluta. Hace rato lo dije de broma, nadie la tiene. Y mientras lo que tú estudies, lo que tú creas tenga resonancia contigo, pues esa es la verdad para ti, ¿verdad? Porque puede ser diferente a mi verdad, pero es lo padre de esto. ¿Te imaginas que todos pensaran igual? No. Que no pase, por favor. Vamos a hacernos curiosos, vamos a preguntarnos todo, porque si no, vamos a perder el mundo. Y como una última pregunta, Moy, a ver si me la puedes contestar. A ver, échala. ¿Por qué nos habrá abandonado la serpiente emplumada? ¿Por qué nos habrá abandonado? ¿Nos habrá abandonado realmente? ¿O simplemente está ahí detrás de las sombras, por así decirlo, y todavía cuidando de que no vayamos a acabarnos la atmósfera? Que ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya descubrieron otro hoyo ahí en la capa de ozono. Pues es el mismo hoyo, nada más que se hace más grande cada año. No, que es otro. ¿Es otro ya. Chale. O sea, ya tenemos dos, a lo que yo entendía. Pero pues sí está canijo. Digo, si eso pasó en Nibiru, eso pasó en Marte. No entiendo cómo no entendemos, güey, y queremos repetir la historia, ¿no? Vamos a acabar enviándote a otro planeta para que lo empieces a poblar, Vic. Bueno. Pues quiero agradecerles haber estado este episodio aquí con nosotros. Gracias, Vic, por haber venido y apoyarme con este episodio, que la verdad muy interesante. Muchos temas, muchos nombres, muchos dioses. Que sí, Vic me ayudó aquí a organizarlo de manera digerible, por así decirlo, porque sí, te empiezas a adentrar y te pierdes en este mundo de mitologías. No, muchas gracias, Moy, porque sí fueron 3, casi 4 semanas de búsqueda, de investigación. Digo, hace mucho tiempo que había leído el libro perdido de Enki la primera vez. No me acordaba tanto, pero sí, digo, quise contrastarlo contra la realidad. Esta historia se cuenta en 28 tablillas, de las cuales 12 son del libro perdido de Enki en sí, que es lo que especifica el autor, Zecharia Sitchin. Entonces, pues hace mucho tiempo que no hacía un trabajo como este. Fue muy entretenido, pues gracias, y estoy a la orden para lo que sea. Gracias, Vic. Y pues sí, más adelante volvemos a sacar otro episodio. Como siempre, pues puedes encontrarme en redes sociales como Sabiduría Oculta. Vas a saludar, a sugerir algún tema, así como pues todos ustedes que han sugerido sus temas. Muchas gracias por las sugerencias, ayudan bastante. Y pues como dice mi hermano Víctor, nos obliga de cierta manera a estudiar y a aprender más. Yes. Creo que, y siempre lo he dicho también, la mejor manera de aprender es enseñando. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Si aún no me regalas 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, ayúdame con eso para que el algoritmo con su magia nos lleve y nos acerque a más personas y más gente pueda tener este tipo de información y así encuentren su propia verdad. Tengas una excelente semana. Gracias, Víctor. Gracias, hasta luego.